Buenas noches a todos, bienvenidos a el curso de Marketing Estratégico. Ahora vamos a tocar algunos temas también para complementar lo que es el marketing estratégico, cómo desarrollar una buena estrategia de marketing y también vamos a hacer herramientas que nos ayuden a ello, tanto a medirlo como a ejecutarlo en las diferentes áreas que influyen en el marketing, ¿no? Por eso hoy vamos a tocar un nuevo tema y el tema que vamos a ver hoy es el desarrollo del modelo de negocio. Y uno puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver, no? Un modelo de negocios más administrativo y todo lo demás. Pues lo importante de saber el modelo de negocio de una empresa es justamente definir cuáles son los mensajes que se van a transmitir, ¿no? Tenemos que saber claramente qué es lo que la empresa ofrece, cuáles son sus puntos fuertes y en sí cómo opera para poder trabajarlo en todos las dimensiones que ya hemos visto antes, desde la distribución, desde el desarrollo del producto, desde determinar precios y sobre todo los mensajes fuerza que van a influir en la misma. Por eso, para los temas del día los vamos a agrupar en tres grandes ejes. El primero va a ser el modelo Canvas. Y lo vamos a ver, claro, para quien no haya visto de qué trata, en qué consiste el Canvas, vamos a explicar cómo funciona, pero también lo vamos a hacer desde el punto de vista de qué elementos del Canvas, cómo los tenemos que traducir en función de términos de marketing para poder hacerlos efectivos. Vamos a hablar un poco de los tipos de negocio, cómo se pueden formular, y por último vamos a agarrar una herramienta que es muy poderosa, muy buena, que es el mapa de actores. Entonces, empecemos. Y hablemos primero del Canvas, ¿no? Es un modelo bastante usado, bastante popular. ¿Por qué? Porque en realidad resume cuál es la esencia de tu negocio, ¿no? No llega a todos los detalles, pero la resume. Y uno puede ver rápidamente en qué consiste. El Canvas tiene esta estructura con estos diferentes áreas cuadrantes. ¿Y qué es lo que se tiene que resaltar de acá? El Canvas se divide en dos partes, ¿no? Hay una parte dividida bien clara a la derecha, justo a la mitad a la derecha, y una parte bien dividida clara a la izquierda, ¿no? En el medio de estas dos partes está, digamos, el elemento central, el elemento más fuerte, el elemento principal de un Canvas y de todo tipo de negocio, que es la propuesta de valor, ¿no? El Canvas, después de la propuesta de valor, se va a leer de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque vamos a esta propuesta de valor, ¿a quién le tiene que interesar? A tus clientes. Y la parte derecha tiene todo que ver con los clientes. ¿Cómo hablamos de esto? Pues miremos de esta forma. Los clientes tienen que poder detectar tu propuesta de valor para determinar si en verdad van a querer comprarla o no. Una vez se establece que sí hay un interés, se pasa a la parte izquierda, que en realidad es ya el desarrollo propiamente del negocio. Pero hablemos primero de la parte central. Como dijimos, es la propuesta de valor. ¿Qué vemos en esta propuesta de valor? Muchas personas cometen el error, yo lo cometí también en una de las primeros canvas que hice, de definir la propuesta de valor tipo misión, ¿no? Ya hemos hablado de la misión, la importancia, por qué es una herramienta útil de decisión de la misión, en una clase anterior, pero ¿qué es una propuesta de valor? Es diferente. No habla directamente de quién eres, ¿no? Como negocio, sino en realidad qué es lo que ofertas para que tu cliente te compre en vez que la competencia. Por lo tanto, una propuesta de valor puede ser bastante concisa, ciertamente, pero normalmente se diría que debe ser la fuente de tu discurso de venta, que debe durar al menos en promedio un minuto, ¿no? Tienes un minuto para vender una idea y eso de hecho es bastante generoso también, ¿no? Porque la gente pierde mucho más rápido el interés de lo que uno, mucho más en este tiempo. Entonces, pero tú puedes hacer una propuesta de valor tan completa y compleja que pueda abarcar todos los puntos de tu negocio en un minuto. Para eso existe lo que hemos hablado también en otras clases, las rule of thumb, las leyes generales rápidas, y existe esta regla que es la regla del ascensor. Básicamente, ¿qué te dice? Tú debes poder vender tu idea, lo que demoras en hablar con alguien en el tiempo que te toma estar en un ascensor con esa persona, ¿no? Y la propuesta de valor tiene que ser escrita, tiene que ser utilizada en esos términos. Veamos el mismo Canvas, porque ciertamente hay muchas
propuestas, hay muchas teorías, cómo se hace un modelo de negocio, cómo funciona todo esto, por qué el Canvas tuvo tanta acogida. Porque su propuesta de valor no fue directamente, ¿no? Soy una herramienta para modelar tipos de negocio, porque ya existen, hay un montonal. ¿Por qué es tan popular? Pues su propuesta de valor era, yo te la voy a organizar de una manera muy resumida que la vas a poder ver en un vistazo, ¿no? Es parte de la propuesta del Canvas, ¿no? De hecho, es la parte que yo también se les he presentado. Así es como, por eso es que es una herramienta que estamos viendo en la clase de hoy. Entonces, esa es la fuerza, ¿no? Y si agarramos eso con más mensajes que soporten esto, pues vas a tener ya un discurso de venta. Este discurso, de todas formas, lo tienes que testear con tu público. Y por eso la propuesta salta a lo que es tu segmento de clientes. El segmento de clientes lo puedes ver, ya lo hemos visto cómo generar personas, cómo segmentar. El segmento de clientes lo puedes hacer bastante rápido, ¿no? Como quién es el que te va a pagar por el servicio, ¿no? Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, en un colegio, quien paga por el servicio son los padres, ¿no? Digamos que tú vas a estar en un colegio, ¿no? Quien va a pagar por el servicio son los padres. Pues ese es tu segmento de clientes, sí. Pero también lo podemos un poco profundizar en el sentido de que no siempre es tan simple evaluar eso y a veces conviene a profundizar un poco más. En el caso del colegio, no solo importa quién paga, ¿no? También importa quién consume. Porque el consumo va a ser el niño y de alguna forma el niño va a ser el que de alguna forma va a tener un grado de influencia sobre el padre. Y de repente no va a ser un grado tan expreso como me gusta o no me gusta, sino un grado hasta subjetivo, ¿no? En el que se va a ver cómo el niño asume, ¿no? Como esta institución, si se siente bien, si se siente contento y el padre lo va a percibir. Si fuéramos un servicio que va externamente a los colegios, estoy hablando bastante de colegios justamente hoy porque algunos ejemplos los vamos a utilizar con esa temática y para que se pueda ver algo también ahorita a servicios, ¿no? Entonces, si fuera un servicio externo, como un servicio de catering, de transporte y todo ello, pues de repente quien va a pagar va a ser el colegio o el colegio va a ser un intermediario, aunque el padre pague, ¿no? Entonces son segmentos que uno tiene que definir, ¿no? Y tenemos que saber más bien cómo funciona esto. Después de determinar el segmento, pues existen los canales. ¿Y cuáles son los canales? Son los puntos con los que vas a tener contacto con tu cliente, ¿no? Entonces, el punto puede ser una oficina, puede ser una tienda, puede ser tu restaurante, puede ser, de repente puede ser una plataforma virtual, puede ser una red social, son puntos, ¿no? Tienes que definir en qué puntos el cliente va a interactuar directamente contigo, esos son los canales. De repente un punto va a ser hasta la misma distribución. Si tú te encargas de la distribución de un servicio, de la entrega de paquetes y demás, un punto es la misma entrega, ¿no? Porque va a tener contacto con el cliente. Pero después de ello, vienen las relaciones. Y la relación con el cliente, pues, está muy relacionado con los canales, ¿no? Es diferente decir, bueno, yo voy a, yo, por ejemplo, un canal mío va a ser una red social como Facebook, pero mi relación con el cliente va a ser, yo voy a tener un servicio de community manager, un servicio comercial dentro de Facebook, o voy a tener un chatbot dentro de Facebook. Puede ser. Esas son cosas que hay que definir y es un poco el detalle, ¿no? Puede salir de los canales, ¿sí? Pero también pueden ser diferentes otras formas, ¿no? Pueden ser, de repente yo lo voy a hacer llamadas, ¿no? No es exactamente un canal, pero sí es una relación, que vas a hacer relaciones a través de llamadas. Si bien tienes redes sociales, pues de repente va a ser muy directo, ¿no? De repente derivar al WhatsApp y en el WhatsApp voy a tener a todos mis agentes de ventas haciéndolo, ¿no? Pero ya es la relación que tienes con el cliente. Es un poco más profundo, como vemos. Después de esto, va a seguir lo que son los flujos de ingresos. ¿Y qué son los flujos de ingresos? Es decir, de qué formas, cualquier forma que se te ocurra, pero de qué formas tú puedes generar ingresos para tu negocio, ¿no? En función a tu propuesta de valor. De nuevo, si estamos hablando de educación, puede ser desde directamente, ¿no? Cobrar una mensualidad a los padres. ¿Ya? Chévere. Puede ser cobrar por servicios adicionales diarios, ¿no? De repente, de nuevo, pensando en un colegio, por un menú. En mi colegio te da el menú, pero es un servicio diario. Pero es una fuente de ingreso, ¿no? También, un restaurante voy a cobrar también por el delivery, voy a cobrar por catering, cosas así, ¿no? Si tengo un negocio de ropa, que también es bastante usual, bastante
común acá, vamos a ver también de todas formas, ¿no? ¿Por qué otras formas puedo cobrar ropa? De repente voy a generar ingresos por generar uniformes, ¿no? Para empresas. Aparte de mi ropa, de mi colección normal, voy a comprar uniformes y los voy a vender para la empresa. Puede ser, de hecho es algo que ha funcionado bastante en la pandemia, ¿no? Muchas tiendas que vendían ternos, camisas y todo ello, han migrado también a vender mascarillas, a vender mamelucos, porque son ingresos adicionales, ¿no? Entonces uno pone todos los ingresos y después ya ve qué ingresos son factibles. De repente un ingreso es muy complicado porque voy a necesitar un sistema de e-commerce, una pasarela de pago, voy a necesitar cosas mucho más complejas y de repente no me da en este momento, pues los descarto, lo dejo de lado, pero sí tengo que tener todas las opciones. Entonces, todas estas opciones tienen que responder a, bueno, ¿el cliente me compra la propuesta de valor, sí o no? ¿No? Si una vez dicen que sí, pues empiezo ya el desarrollo, ¿no? Si determino que sí, empiezo el desarrollo. Porque es un error también muy común, ¿no? Hacer toda la inversión, lanzarse así a la mala y no haber probado, ¿no? No saber si era lo correcto o si no era algo que en verdad no genere ninguna diferencia, ¿no? Puede haber una diferencia según tú, eso sí también. La propuesta de valor no depende, tú la vas a determinar, pero no depende tanto de ti, ¿no? Depende de que el cliente la perciba, ¿no? Si mi propuesta de valor es de que tengo una plataforma muy tecnológica que tiene todas las funcionalidades y resulta que al aplicarla es muy compleja de utilizar y el cliente no le gusta, pues tu propuesta de valor no es valor porque el cliente no la detecta, ¿no? Cuidado con esas cosas. Pero bueno, después vemos a los socios clave. Y los socios clave pueden ser, son personas o actores, por eso veremos después el mapa de actores, que de alguna forma tienen una injerencia y es importante para que tu negocio funcione. Entre los socios claves, no necesariamente has tenido que tener una sociedad, haber hecho un joint venture, haber hecho una franquicia, no lo sé, pero sí, de alguna forma es importante que te relaciones con ellos, ¿no? ¿Quiénes son los proveedores? Son tus aliados directos, ¿no? Tus aliados, puede ser hasta tu misma competencia, ¿no? De repente se agrupan como competencia en un solo lugar, pero ya están todos juntos, ¿no? Y ya puedes compararlos, también son parte de tus socios clave. Gremios, las instituciones públicas, todo ello. Define cuáles son tus verdaderos socios clave o los potenciales socios clave que te interesarían, ¿no? Y que pueden afectar de manera positiva o negativa. Luego de ello tenemos las actividades clave, que es básicamente qué tengo que hacer para generar mi propuesta de valor, ¿no? Si soy un restaurante, pues una actividad clave es cocinar, es comprar los insumos, es ah, comprar todo lo que no es insumo, pero si es un gasto, no como, no sé, la gasolina para la moto, si hago delivery, cosas así, ¿no? Entonces son todas las actividades con las que tú puedes funcionar. Mientras que los recursos claves son, bueno, ¿qué necesito? ¿No? Para funcionar con ello, ¿no? De nuevo, en un restaurante que necesitas, pues necesitas la cocina, necesitas menús, necesitas servilletas, que hacer un gasto constante, necesitas personal, ¿qué personal necesito? ¿No? Necesito una computadora, o sea, qué es lo que requiero, ¿no? O requiero de repente cosas ya un poco más elaboradas, ¿no? Necesito un contrato, necesito una licencia de funcionamiento, también va, porque es un recurso clave, lo necesitas. Y esto va a responder a qué? A una estructura de costos. ¿Qué costos estoy asumiendo y qué tipos de costos son? ¿No? Si es una inversión, ¿no? Un gasto muy fuerte que se hace una vez pero que me va a durar en el tiempo o que de repente se va a estar pagando con un préstamo o algo así. Si es de repente un salario que tengo que pagar mes a mes, se puede ser un costo fijo, ¿no? Porque todos los meses lo tengo que comprar. Si es el salario de alguien, pero que pago por horas que él trabaje, pues es un costo variable, porque es en función a las horas que trabaja, ¿no? Cosas así, pero tengo que estructurar ya mi costo. Y ahí recién hago el match, ¿no? Mi costo va junto con mis ingresos, o sea, mis ingresos cubren mis costos, no cubren mis costos. Si no cubren, pues hay que hacer ajustes, hay que ver. De repente no puedo con esta propuesta y tengo que probar una propuesta de valor diferente y tengo que probar de nuevo que la gente la asimile y ya lo voy nutriendo en otra parte. Como vemos, se comunica, todo se interrelaciona. Pero esta es la forma en la que el Canvas de alguna forma va a resumir tu modelo de negocio. Y es la importancia, al final, ¿no? De que uno de alguna forma entienda, ¿no? En qué negocio estamos. Y eso es algo que también vamos a ver después, porque el negocio de repente no es tan evidente o puede tener unas variantes muy interesantes después.
Pero este Canvas tiene algunas partes que, como hemos visto, no los desarrolla y que tenemos que tener en cuenta. Y una de esas, pues, es el proceso del consumo de tu producto o servicio. Hacer un diagrama de flujo es un poco más complejo que esto, de hecho, porque tiene ya fases, tiene actores y cosas y responsables de alguna forma, pero este es un resumen, ¿no? Lo que quiero simbolizar con el gráfico de la derecha y este concepto es que los clientes, para que puedan entender tu propuesta de valor, pues tienen que entenderla bien cómo funciona, ¿no? Tienen que entender los pasos que tienen que pasar para que consuman tu producto. De nuevo, tu producto puede ser muy bueno, pero si no se entiende o es muy complicado en transmitir esto, vas a generar barreras tú mismo, tú solo, ¿no? Y debes ilustrar bien claro el proceso y también ver dónde hay mejoras y dónde tienes que atacar. Les digo, por ejemplo, hace poco te estaba investigando, parte de un trabajo que me solicitaron era investigar cómo funcionaba una plataforma virtual. Y era una plataforma con avatares, con modelos así. Tenías tu muñequito y mirabas ferias, ¿no? Tenías ferias, eventos, stands, cosas que podías ver. Y decía, bueno, internamente interesante, pero ¿cuál es el problema? Que primero tenías que entrar a la página, de entrar a la página tenías que descargarte el programa, registrarte y entrar. Y el punto era que decía, ya, yo lo he podido hacer, entiendo, y al final sé que es un evento oficial, entonces no me asusto, ¿no? Pero de por sí ya el hecho de descargarte un programa y tener que entrar, ahora que todos los programas en el Windows ya te salen, ¿no? La advertencia de que, de que un programa se quiere ejecutar, pues ya son barreras, ¿no? Yo dije, me parece que son muchas barreras, pero voy a probar. Y pregunté a unos amigos, intenta entrar. Uno intentó entrar por celular, no pudo, era totalmente diferente la entrada por celular, porque te pedía hasta contraseñas, no se entendía muy bien. Entonces, no pudo al final, muchas personas no pudieron. Yo pude entrar, me pareció muy interesante, pero también decía, qué complicado. Y dicho y hecho, o sea, al final el evento en sí mismo no tuvo una visita decente, pero considerando las personas que ni siquiera se atrevieron o se quedaron en el mal camino, pues no era todo el potencial que tenía, porque había muchas barreras. Por eso tienes que saber y tienes que poder comunicar este flujo de manera efectiva, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? Decimos, en el inicio del proceso de consumo, ¿cómo funciona? ¿No? Este es en caso de una tienda online, ¿no? El usuario entra a la tienda online, abre el catálogo, que debe estar muy, muy visible, obviamente, copia un código, ahí está un poquito raro, ¿no? Copia un código del producto que le interesa y se comunica con el vendedor vía WhatsApp. Ya estás un poco alargando, ¿no? El sistema, pero si lo comunicas y funciona, ¿no? El vendedor da las opciones y métodos de pago, se confirma que hay un deseo de compra, si no, se acabó. De hecho, acá podrías incluso hasta poner una forma de ver, adquirir los datos del usuario y también de ver por qué no se completó la forma, ¿no? Pero digamos que lo mantenemos simple y decimos que no. En un diagrama de flujo, sí, estos rombitos significan decisiones, o sea, son lugares en los que hay un condicional, ¿no? Pasa o no pasa algo, ¿no? Entonces vemos que si no había un deseo de compra, terminó, y si sí había un deseo de compra, se confirma el pago. Se confirmó el pago, pues si no se confirmó el pago, se retrocede y de nuevo el vendedor tendrá que decirle, no son estos métodos, se rechazó, etc. Si no, sigue, ¿no? A que se le da una estimación de hora de envío, se le envía el producto, se recepciona y fin. Este es un proceso y ya lo tenemos y de alguna forma ya lo tenemos que sabernos. Si ese es tu proceso, como hemos visto, este ejemplo tiene ciertos problemas, pero son ejemplos que he visto que funcionan, que pasan, que hay negocios que funcionan así, pero tienes que saber comunicarlos. Incluso si tienes estos problemas, pues vas a tener que darle un mayor hincapié o ver si se amerita, ¿no? El gasto que vas a tener en educar a tu público. Pero en caso no lo amerite, pues tendrás que cambiar este proceso o tendrás que estar mucho más en marketing por un proceso que de repente no es el más óptimo, ¿no? Pero pasa. Actualmente este tipo de negocio funciona un poco mejor, obviamente porque nos hemos abierto más al comercio digital, pero siempre la idea es siempre darle la experiencia al usuario, ¿no? Por eso de la propuesta va al usuario, no va a tu nivel interno, que puede ser maravilloso según tú, pero el usuario es al final el que lo determina, ¿no? No muy difícil, muy complicado, tienes que facilitarlo. Este es un proceso de consumo, ¿no? Hay que definir el de cada negocio. Todo negocio es diferente. Ahora vamos a hablar de lo que son los tipos de negocio. Y acá vamos a utilizar unas siglas que son muy comunes, muy conocidas, pero como siempre le vamos a dar ese toque para ver lo que es diferente.
Entonces hablemos de los tipos de negocio y vamos a tocar 4 tipos en realidad, pero esto que esto que les voy a mostrar es bastante flexible, de repente se inventa toda una nueva terminología, pero estas son las más usuales y que de alguna forma siempre se mantienen, ¿no? Entonces vamos a hablar del B2C. B2C, siglas en inglés, Business to Consumer, es a lo que se refiere, B2C. ¿Qué significa? Del negocio al consumidor. Es un tipo de negocio en el cual el negocio principal, y esto se va desde el momento en el que ya está, en que el negocio ya imparte el producto, ¿no? Porque obviamente antes de esto, el negocio tiene proveedores y todo lo demás, es toda otra historia. Pero el negocio le vende al consumidor, ¿no? Le vende al consumidor final. ¿Y cuál es una de las características de este B2C? De hecho, es uno de los más comunes, este tipo de negocio es uno de los más grandes, los más comunes, es que los precios son públicos, ¿no? ¿Por qué? Porque le estás vendiendo al consumidor final, que es lo mínimo, lo básico del consumidor final, que de alguna forma va a ser un poco más urgente, que no va a tener siempre un agente de venta cerca y todo ello, pues lo mínimo que tiene que saber es el precio, ¿no es cierto? Entonces, un ejemplo de esto es Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola es un ejemplo de B2C. Haremos otro tipo de B2C bien curioso, que es, por ejemplo, el marketplace. No el marketplace de Facebook, porque el marketplace de Facebook es bien orientado al C2C, en realidad. Pero un marketplace como concepto en sí mismo es un tipo de negocio B2C. ¿Por qué? Porque es una empresa que tiene su plataforma, compra productos, los almacena y esa empresa se encarga de la distribución al cliente final, ¿no? La empresa que tiene un almacén de productos le vende al consumidor final. Ese es un tipo marketplace y es un tipo B2C, ¿no? Curiosamente es así. Hay otros tipos de negocios que no son B2C, pero que tienen ciertas similitudes con lo que es el marketplace. Y son cosas que tengo que considerar. Como digo, esta es una de las más comunes. Casi todos o muchos negocios funcionan de esta forma. Pero hay otro tipo, ¿no? Y el otro tipo más grande es el B2B. El B2B, ¿qué significa? Business to business o de negocio a negocio, ¿no? Es un tipo de negocio en el cual tú como empresa le vendes a otras empresas, ¿no? Y bueno, no significa que no puedas venderle al consumidor final, sí, no significa. De repente tienes diferentes ramas, ¿no? Una B2C, una B2B. Puede pasar, ¿no? De hecho, las empresas telefónicas tienen este servicio, ¿no? O sea, es B2C para los usuarios que compramos equipos, planes y todo eso, y B2B para la parte empresarial, ¿no? Que ya les vende fibra, les vende proyectos informáticos, etcétera. Ahora, el B2B tiene una característica peculiar que es que no suelen soltar los precios de golpe, ¿no? No es que no se pueda, algunos sí lo hacen, pero no es común. ¿Y esto por qué? Porque obviamente acá sí hay una competencia entre negocios, ¿no? Entre empresas. Para cuidarse, no suelen soltarlo, pero tengas un poco porque a veces es muy difícil estimar cuál va a ser el precio final, porque esto se maneja mucho por contratos, por términos de referencia, por cuál es el nivel mínimo de servicio que uno quiere adquirir como negocio, que al final cambian los términos de este proceso de transacción. Por lo tanto, no puedes estimar un precio, tienes precios referenciales de cuánto costaría, pero el precio total que le vas a enviar a la empresa es algo muy particular, ¿no? Este B2B se caracteriza en que necesitas un poco más de meditación, necesitas mucho más especialización para la compra y es un poquito más usual que utilices un poco más el push, ¿no? O sea, tienes una fuerza de venta que busca a las empresas para poder venderles servicios, ¿no? Acá que necesitas también, normalmente se usan las demostraciones, tienes que probarte entre la empresa, o de repente postularte, ¿no? A las licitaciones que la empresa pueda tener, en fin. Un ejemplo de B2B curioso también es el Amazon Web Service. ¿Por qué es curioso? Porque el Amazon Web Service te vende espacios en nube, sus servidores, un montón de tipos de servidores y servicios en red para que tú tengas tu plataforma, por decirlo así, o que puedas implementar diferentes cosas. Es curioso porque ellos sí te dan sí te dan los precios, pero te dan los precios de la transacción de datos, lo que cuesta, ¿no? O sea, si tú transfieres 1 mega, te va a costar tanto. Si transfieres 10, te va a costar tanto. ¿Por qué? Porque la empresa va a tener que medir, ¿no? Cuál es su nivel y se amerita. De repente no tiene mucho flujo de datos, solo quiere almacenar, pues tendrá que tomar un servicio especializado, todo ello. Entonces tiene parcialmente los servicios.
¿Cómo contratas con Amazon Web Service? O necesitas una persona que te asesore, o sea, si no tienes conocimientos para nada de todo lo que tienen, porque tienen una gama bien amplia, o necesitas tú tener los conocimientos o personas capacitadas dentro de tu negocio, ¿no? Pero este es un ejemplo de B2B. Ahora, lo que quiero resaltar acá es de que esto es independiente del producto, ¿no? Puede ser productos que intuitivamente pienses que van a ser B2B, B2C, pero por algo es un tipo de negocio, ¿no? El tipo de negocio independientemente del producto. Tú vas a definir cómo funciona tu negocio realmente y de ahí, bueno, el producto lo vas a adecuar de alguna forma a ello, ¿no? Podrías tener, no sé, qué tal bebidas especializadas para el rendimiento empresarial en un sector particular que solo le vendes a empresas. Estás vendiendo bebidas de consumo, pero para empresas, B2B. Puede ser, o sea, la combinación puede ser muy variante. No depende del producto, depende en sí de cómo estructures tú tu negocio para que funcione, ¿no? Y el producto un poco lo ajustas a que entre en este tipo de negocio, ¿no? Y eso va a ser muy importante también para que definas tu segmento y definas tu propuesta de valor, ¿no? Ah, entonces funciona así, B2B, B2C. Como estos son los dos grandes, acá tenemos una comparativa. Los mismos, ¿cuáles son las mayores diferencias entre ambos? Ahí. Bueno, vamos a ver. Y acá vemos, ¿no? Por un lado tenemos el B2C, por otro lado tenemos el B2B, en el medio tenemos las etapas de un proceso de ventas o un embudo de ventas, ¿no? Que va desde lo más amplio hasta la decisión de compra y la compra al final, ¿no? Entonces, empecemos con el reconocimiento, ¿no? En el reconocimiento es cuando, bueno, recién se enteran que existe tu producto o se entera que se tiene la necesidad de adquirir un producto que tú vendes. En el B2C se busca información, porque quieres saber qué producto es, qué opciones tengo y demás. Pero en el B2B es un poco más especializado, ¿no? Vas a buscar información, pero también vas a buscar especializarte en qué variantes hay, porque es mucho más complejo. Normalmente son inversiones un poco más fuertes, con contratos. Entonces te intentas especializar un poco más, pero todavía no profundizas, ¿no? De reconocimiento pasas al interés, es si quiero un producto como el que vendes, ¿no? Tú en el B2C vas a tener un aprendizaje de los productos y servicios, es decir, vas a ver más o menos cómo funcionan, si es muy complicado, si lo entiendes, si hay dónde se consiguen, etcétera, ¿no? Mientras que en el otro lado vas a buscar opiniones de expertos, también vas a también examinar, buscar información y vas a buscar opiniones, pero ya opiniones de nuevo, especializadas, ya de expertos, de personas que sepan de este tema, porque son inversiones considerables. De interés pasas a la consideración, que es ya, bueno, yo sí quiero este producto, ¿no? O sea, sí está entre mis opciones, al menos ya finales, ¿no? Tener el producto que vendo. Entonces aquí, ¿qué partes vas a hacer en esta consideración, ¿no? ¿Vas a comparar tu producto con otros o vas a comparar con usuarios que ya lo tengan? Por ejemplo, en el celular, y eso hemos visto en post, ¿no? Que son posts todavía públicos, ¿no? Y estoy pensando comprar un celular porque quiero instalarme un juego, ¿no? Que de hecho eso pasaba mucho cuando salió Pokémon Go, ¿no? Decía, ¿qué celular es bueno para Pokémon Go? Recomiéndeme. Todos hablaban, ¿no? Entonces, comparación de productos, opiniones de usuarios que tengan estos productos, pero ya en la consideración a nivel de B2B no es solo con los usuarios externos, porque ya has tenido opiniones expertas, pero ya es a nivel interno. ¿Qué áreas van a utilizarlo? Si estas áreas les parece bien, si es lo que en verdad se necesita, o, o preguntas a la área especializada, ¿no? En el producto que va a vender, ¿no? O sea, este producto se va a adecuar. El área interna te dirá, sí, es fácil integrarlo con los servicios, no es fácil, necesitaríamos más personas, quitaría tiempo, no lo sé. Pero ya es una consideración más profunda, si nos damos cuenta. El otro es un poco más suelto, ¿no? De me voy a arriesgar. En el otro es bien profunda. La intención de compra es ya, ¿no? O sea, sí, ya estoy, o sea, realmente ya he decidido tu marca, ¿no? No he llegado a cerrarla, pero he decidido que quiero tu servicio. En este caso, pensemos en un supermercado, en el B2C, ¿no? ¿Cuál sería la intención de compra? Y también en cualquier e-commerce funciona igual, ¿no? Es que tú seleccionas ya el producto, ¿no? Entre los miles que hay. En un supermercado sería que yo lo agarro y lo pongo en mi carrito de compras. En un e-commerce igual, ¿no? Yo lo selecciono para carrito de compras, ¿no? Son cosas así. Mientras que en intención de compras del otro ya es, o sea, que venga el equipo de ventas, que me den una demostración, ya quiero ver, ¿no? Cuáles son, reunirnos para transar, ¿no? De ahí pasa la evaluación. Y la evaluación tiene
un trato bien particular, porque necesitas una evaluación después también, ¿no? Uno diría, bueno, mi evaluación debería ser después, porque ya le tengo que comprar y después evaluar. Pero esta es una evaluación previa en la cual, ¿qué ves? Ves las formas de pago, cuál es el costo total, en el caso de B2C, ¿no? ¿Qué otras opciones hay de adquisición de este producto? De repente hay por delivery, de repente tengo que ir presencialmente. Imagínenlo de nuevo en el supermercado, y tú ya agarraste una gaseosa, la pusiste en tu carrito, ya pasaste la intención de compra y en la caja te das cuenta que te excediste el presupuesto y tienes que devolver algo. Entonces tendrías que agarrar, tendrías que ver, bueno, necesito esta gaseosa en verdad, es muy cara, de repente solo era un gusto, de repente sí la necesito, de repente no, empiezas a quitar cosas, ¿no? O bueno, haces el gasto al final, ¿no? Entonces ese es ese tipo de evaluación justo previa a hacer la compra tal cual. Mientras que la evaluación en el B2B es ya recibir la oferta formal, ya de alguna forma el contrato, si es posible ya ves los términos de referencia, si todo está en orden, si hay algo que cambiar. El B2B de nuevo, siempre es más formal, ¿no? Y por último ya llega la compra, ¿no? Y en la compra ya uno realiza el pago y se va, ¿no? Ya pagó su gaseosa y se fue en el supermercado. Y en el otro, en la compra, ¿qué es? La firma del contrato, es hacer las transacciones y el cumplimiento mismo. ¿No? Como vemos, la gran diferencia entre B2C y B2B es de que es que uno es mucho más formal y es mucho más meditado, ¿no? Porque muchas veces implica, como hemos dicho, una relación a largo plazo o una gran inversión, o ambas, ¿no? El B2C es un poco más, bueno, un poquito más suelto de alguna forma. Entonces esas son las dos comparaciones. Sin embargo, son todas, si bien son las dos más populares, no son todos los métodos que existen, ¿no? Existe lo que es un B2B2C. Por eso digo, esto lo podrías combinar de formas muy interesantes, ¿no? De repente inventar una nueva terminología, una nueva forma. ¿Y qué es el B2B2C? Es lo que actualmente todos están hablando, todos lo llaman de esta forma, es el dropshipping. El dropshipping es un modelo B2B2C. ¿Qué significa? Que yo, B2B, yo le vendo al negocio, pero de alguna forma tengo una relación con el cliente también, tengo que adquirir clientes también. Y es algo bastante común, ¿no? ¿Cómo funciona un B2B2C? ¿Cómo funciona un dropshipping en general, en la forma genérica? Puede tener variaciones y demás, pero funciona así. Yo adquiero mis proveedores, tengo un montón de proveedores, y después ¿y qué tengo? A estos proveedores yo les garantizo conversiones de clientes. O sea, yo traigo a los clientes para que estos proveedores lo atiendan. ¿Y qué hago? Los proveedores son los que me van a pagar con comisión, no sé, con mensualidad, con lo que fuera, pero los proveedores me pagan a mí. Pues eso es un B2B, ¿no? Pero es B2B y estos proveedores atienden a los clientes que yo mismo también me tengo que encargar de adquirir, ¿no? B2B2C. Entonces, a eso se refiere un dropshipping. Y así es como funciona el dropshipping. Palabras más, palabras menos, eso es, ¿no? ¿Cuáles son las consideraciones que tienes que tener? Que tú tienes que ser la empresa más sólida entre todos tus proveedores. Porque el proveedor de alguna forma es el que se encarga básicamente de la atención y de alguna forma de la logística, ¿no? El proveedor se va a encargar de la logística en sí misma, pero tú eres el que tienes que dar los métodos. Tú tienes que decir cómo es que vas a hacer esta conversión, tú eres el que tienes que decir cómo es que este cliente te va a pagar, cómo es que este cliente te va a pagar y cómo este dinero le vas a entregar al proveedor y cómo es que tú generas ingresos, ¿no? Entonces esas son unas consideraciones del B2B2C. Por lo tanto, no puedes tú delegarles esas responsabilidades de cómo va a funcionar a los proveedores, porque tú tienes que ser la empresa que ponga de alguna forma las políticas, las reglas, por eso tú eres la empresa que tiene que ser más sólida en los procesos, o el ente o el intermediario que es más sólido en sus procesos, ¿no? Porque tú eres el que tiene que dar las condiciones de alguna forma a las dos partes. Aquí puse una imagen de Amazon versus Alibaba. ¿Por qué? Porque hablamos de que ¿qué hablamos con el B2C, no? Una forma de B2C era el marketplace. Amazon es ese tipo en realidad. ¿Qué es lo que hace? Agarra, tiene un montón de proveedores que obviamente quieren estar con Amazon, pero ¿qué hace? Agarra y les compra el inventario. Dice, tu inventario va a estar conmigo y yo voy a hacer todo ese manejo. Es la parte central, ¿no? Es cierto, hay excepciones en las que se tiene más tipo de dropshipping y todo eso, pero por lo general Amazon maneja sus propios inventarios y es de sus inventarios que van los clientes. Amazon no es un dropshipping, es un B2C. Otro lado, Alibaba
Si funciona de una forma como una forma de dropshipping. ¿Por qué? Porque él te pone las condiciones. Tú vas a transar a través de mi plataforma. Yo te voy a cobrar de comisión, dice al proveedor. Y tú pones tus condiciones de traslado. Vas a poner tus 5 hoteles, vas a poner tus precios, vas a poner todo ello, pero yo voy a comisionar sobre ello, ¿no? Y yo te voy a traer las clientes. Pero la logística y todo lo demás, todo el trato para llevar el producto al consumidor, pues te encargas tú. Eso es Alibaba. Alibaba sí es un dropshipping, ¿no? Entonces, tengamos bien clara esa diferencia. Y como vemos, lo que le dije antes, no interesa tanto el producto, porque al final los dos son, ¿qué? Los dos son un e-commerce, ¿no? De proveedores, de servicios, de productos al consumidor final. Los dos hacen lo mismo, pero su tipo de negocio es diferente, porque han definido de que es mejor así, y los dos son exitosos, ¿no? Entonces hay que ver esas diferencias. Después de esto, ¿qué podemos ver? Existe un último modelo, como digo, esto puede revolucionarse, es muy variable, por algo es que es tan bueno tener estas siglas, pero tenemos el C2C. El C2C, ¿qué es? Es un trato de consumidor a consumidor, es decir, tu mismo cliente puede ser a la vez vendedor, ¿no? Dentro de tu plataforma, dentro de tu tecnología, y consume y vende a la misma vez, ¿no? Esto C2C tiene una característica muy particular, que es la de hacer bastante ligado con el entretenimiento. Normalmente mucho del entretenimiento actual online es C2C. De hecho, un youtuber se calificaría mejor como un C2C. No es un negocio formal, todo eso es una persona natural que está haciendo transmisiones y que a su vez también ve transmisiones y hace transmisiones compartidas y demás, ¿no? Es un C2C. Entonces, todo tipo de transmisión, de este tipo de talleres, de webinars individuales, son tipos C2C, ¿no? Por la pandemia también vimos bastante lo que era el bingo online, ¿no? Que vimos que decía, ya péame, entra y hacemos el bingo, hacemos el sorteo y todo ello, ¿no? De mismo Facebook así. Es un tipo C2C. Twitch es una plataforma de streaming, ¿no? De streaming en vivo, como una competencia de YouTube para streamings, algo así, y que en los cuales sus miembros pueden ganar dinero a través de ellos también, por sus transmisiones, pero también de nuevo, C2C. Otro ejemplo puede ser Mercado Libre, porque si bien puede haber negocios, no hay problema con los negocios, muchas personas también, ¿no? Pueden entrar y te dicen, bueno, yo voy a subir acá, yo quiero vender, yo tengo, no sé, una tablet que no uso y la subo. De hecho, una vez me pasó, ¿no? Que tenía que vender una tablet, la subí por mi cuenta y me pagaron así. Tú transas los métodos con el cliente uno a uno, todo ello, pero la plataforma está ahí, ¿no? Es el intermediario. Pero es de consumidor a consumidor. Entonces, ese sería el tipo C2C. ¿No? ¿Tú puedes empezar un negocio de ese tipo? Pues sí, también, ¿no? Eh, todo es posible, como he dicho, no depende tanto del producto, depende mucho más de la imaginación, la creatividad, y en eso es lo que consiste en realidad la estrategia, ¿no? Generar estrategias. Visto esto, vamos a ver el último tema que está muy asociado con los socios clave, que es el mapa de actores. ¿Y qué es un mapa de actores? Pues para eso primero tenemos que definir quién es un actor. Y tu negocio, normalmente el mapa de actores se utiliza mucho más cuando son relaciones públicas directamente, ¿no? Es mucho más utilizado cuando tú ves marketing en relaciones públicas. El mapa de actores lo primero puede ser en cualquier tipo de negocio y el mapa de actores son personas, entidades, entes que pueden influir, ¿no? De manera positiva o negativa en el desarrollo de tu negocio, ¿no? Y tienen un interés, pero pueden influir de alguna forma. Más o menos, pero pueden influir y tienen un interés en particular. ¿Cuál es? No se sabe, pero para eso está el mapa. Sea cual sea, eso sí, tú tienes que mapear a los actores, ya sean actores que estén a favor de tu negocio, que ayuden a tus negocios, o que estén en contra, o que de repente hasta les llegue, pero que están, ¿no? Y tienes que saber cómo tratarlos porque también tienes que cuidar las relaciones. De los buenos hay que cuidarlas, de los malos tienes que tratarlas, manejarlas o mejorarlas, pero tienes que saber cómo es la situación, ¿no? Y para ello tenemos este ejemplo. Y en este ejemplo quise poner este producto en particular. Es un caso supuesto en el cual he puesto los ejemplos un poco más extremos a nivel negativo, y de un solo actor, entonces para que un poco se vea, ¿no? Digamos que en el ejemplo vamos a hablar de los talleres personalizados para estudiantes de inicial.
Estos son los elementos, ¿no? ¿Qué institución es? ¿Qué características tiene? ¿Qué representatividad tiene? La convocatoria. ¿Qué interés tiene? ¿Qué posición tiene? Acá podrías poner incluso cómo has definido tu estrategia de tratarlos, pero vayamos poco a poco. Estos son los elementos básicos, ¿no? Entonces, ¿qué institución, no? ¿Qué institución o grupo o persona es, no? O representa. En este ejemplo agarramos un actor, pero pueden ser muchos más. Tenemos una asociación de padres de un año X, ¿no? Digamos 3 años, 4 años. Tenemos una asociación de padres. Y digamos que tiene, acá puedes poner de frente el Ministerio de Educación, puedes poner las mismas instituciones educativas, la UGEL, no lo sé, muchas variantes puede existir, pero tomemos una, ¿no? Esta institución, ¿qué características tiene? Puede ser también una persona solamente, que también influye bastante por X razones, pero digamos, institución, ¿qué características tiene? Algunas características pueden ser más de nuevo, pero es un grupo formado por padres según años, que tiene X integrantes, porque depende de cuántos niños haya, cuántas familias, varía de año a año por grado, claro, porque van avanzando los niños, tiene un presidente, un tesorero, un secretario, un vocal, etcétera, ¿no? Y acá tenemos uno bien particular, ¿no? ¿Qué tal si hay un padre, digamos el padre uno, no tiene ningún título dentro de la asociación, pero habla mucho o quiere que se le escuche mucho y puede ser una persona que haga mucho conflicto? Es importante, tiene influencia, a pesar que no tiene título, tiene influencia. ¿Qué representatividad tiene? ¿Tiene representatividad? Sí. ¿Por qué? Porque tiene un presidente. Y acá ponemos, ¿no? Tiene un presidente con este nombre. Tiene un secretario con este nombre. Pero en este caso no tiene poderes inscritos, es bastante nominal. ¿Quién quiere ser? ¿No? En un aula. ¿Quién quiere ser? Yo, a mí me gusta, yo puedo hacerlo. Tú anímate si alguien no quiere ya. No tiene poderes en los registros públicos ni nada así, pero sí tiene una cierta representatividad porque tiene cierta estructura. ¿Cuál es su convocatoria? En este caso es una convocatoria baja, sí, porque solo convoca al grupo pequeño, ¿no? Al grupo del grado, ¿no? Relativamente baja. Puede ser diferente, pero digamos que es una representación baja en este ejemplo, ¿no? Si tienes un actor que tiene una convocatoria muy alta, como que te pueda poner una huelga, te puede hacer un plantón, pues esos son bien fregados, ¿no? Pero entonces vemos por qué decimos que es franca, ¿no? Que puede convocar a la asociación, pero no a mayores grupos, o sea, solo a los padres, ¿no? Acá dice, algunos padres no tienen interés. ¿Por qué lo pongo acá en vez de intereses? Muchos padres ven a la organización como una formalidad. Existen, ¿no? Padres que dicen, bueno, ya se tiene que hacer, se hace, y si llaman, pues llaman, pero yo no quiero ir. Entonces la convocatoria de por sí, sí es afectada, ¿no? De repente no todos los padres van a querer ir, ¿no? A todas las reuniones. No cuenta con lugar propio, pero cuenta con un grupo de WhatsApp. Casi todas las sesiones tienen grupos de WhatsApp ahora, ¿no? Entonces, ¿puede haber más estadísticas? Puede haber. ¿Qué intereses hay? ¿No? Interés y posición, como hemos visto, puede tener ciertas relaciones, pero el interés es mucho más potente. De hecho, es donde uno se debería concentrar un poco más. Y es que le importa esta entidad a los miembros. Como entidad en general podemos decir que recibir los servicios, ¿no? Que no interfieran, recibir más servicios, pero sin interferir con actividades rutinarias. Medio difícil, ¿no? Pero bueno, digamos. Hay personas que sí pasan, ¿no? Personas que de repente les gusta mucho la etiqueta, les gusta mucho el título, ¿no? Entonces, lucirse la etiqueta o sentido de autoridad de los puestos principales. Puede ser, puede ser. Digo, acá he puesto casos bien al extremo negativo para que se vislumbre, ¿no? Puede ser que esto no exista también, no toda asociación es así, ¿no? Tienes que ver en función a cómo es tu negocio y cómo son los actores que te han tocado, de alguna forma. Pero yo pasaba que una vez en una consultoría igualito, ¿no? Creamos 3 tipos de usuarios en un sistema, ¿no? Que era vendedor 1, vendedor 2, vendedor 3. Dije, a ver, vamos a probar. Yo ya sabía cuál iba a ser el resultado, pero lo probamos de todas formas, ¿no? Escojan, le dijimos a los vendedores, ¿cuál quiere ser cada uno? Los 3 eran lo mismo, tenían los mismos accesos, tenían la misma autoridad y todo ello. Pero justamente el vendedor que era un poco más, que le gustaban las etiquetas, de hecho no era el mejor vendedor, de hecho era muy bajo, pero había estado bastante tiempo, y que quería estar y que le gustaban mucho las etiquetas, de alguna forma terminó como uno. Y el que era el más propenso a poder ser un coordinador, un jefe de área en este negocio, terminó como asesor, como vendedor 2 o 3, algo así. Entonces era como que te das cuenta, ¿no? Que incluso dentro de la empresa tienes actores que tienen diferentes posturas, diferentes intereses, ¿no? A él le interesaba el uno, aunque daba igual, ¿no? De hecho, al final terminó
el 2 terminó siendo el coordinador e importaba poco que fuera el 1. Pero así pasa, y así es bueno detectar, ¿no? ¿Qué es lo que mueve a una persona? Y esto lo puedes llegar hasta un punto muy personal, tipo stalker, ¿no? Como decir, el presidente tiene afición por los autos, entonces vas a comunicarte hablando con analogías de autos, ¿no? O vas a meter en la conversación autos, porque te va a servir, ¿no? O carros. Tesorero con mascotas. Ah, si va a hacer talleres personalizados, ¿qué tal talleres personalizados con sensibilización con las mascotas, que las mascotas ayuden? ¿Me va a ayudar con el tesorero? Definitivamente, porque tienes un interés muy potente y mucho más estudiado, ¿no? Fuera incluso del entorno educacional. Otro interés puede ser que el presidente quiera mantener su cargo en la propia asociación para el próximo año. Puede pasar, ¿no? Personas que, bueno, lo son y quieren seguir siéndolo así indefinidamente. No tiene ninguna mayor injerencia, pero de nuevo, se relaciona con las etiquetas. El interés siempre es algo un poco más profundo, ¿no? Es lo que en verdad te mueve, lo que está detrás de tu posición. El interés está detrás de tu posición y es mucho más, es a lo que al final vas a tener que lidiar de una u otra forma. La posición frente a tu negocio es qué es, cómo va a reaccionar frente a tu negocio, frente a la situación, frente al proyecto y demás, ¿no? Si se opone, si está a favor, si es neutro, cómo funciona y qué elementos funcionan así. Entonces podemos decir como asociación, en este ejemplo es neutral, mientras no les genere más molestias, está bien, ¿no? Pero puede haber otra posición, ¿no? Donde puede haber otros insights, por decirlo así, ¿no? Importantes, como los cursos deben tener más tareas, ¿no? Hay personas o padres que sienten que los hijos tienen que tener más tareas, que así van a entrenarse más. Hay padres que no, que piensan que es al opuesto, que necesitan también tener su tiempo de esparcimiento y todo eso. Digamos que en este ejemplo querían tener más tareas, ¿no? Entonces, es una posición interesante, ¿no? De repente puedes trabajar con la posición también de alguna forma. Se deben celebrar todas las fechas y fiestas nacionales. No tienen tanto que ver con un taller personalizado. De repente sí, de repente no, porque el taller lo puede ser temático. Pero puede ser una posición. De hecho, había, de nuevo, también, en algún momento también vi esto, ¿no? En una institución educativa pasaba esto, ¿no? De que específicamente ciertos miembros que querían ser justamente presidentes y que les interesaba, mm, necesitaba estas cosas, decían, no, tiene que celebrarse todo, ¿no? Y esta institución decía, pero miren, si celebramos todo va a haber más costos porque tiene que hacer disfraces y tómbolas y eso. No, yo quiero mi tómbola. Entonces era su posición. Y si no había, se oponían, ¿no? Entonces eran cosas que se tenía que saber, ¿no? Acá, el secretario. El secretario en particular se opone porque cree que quitará tiempo y serán gastos adicionales, ¿no? Entonces, sabiendo el interés y la posición de cada elemento, de cada persona dentro de esta entidad, pues ya empezás a hacer estrategias de cómo la vas a tratar. De repente la vas a tratar ignorando, puede pasar, ¿no? Sobre todo en relaciones públicas mucho tienes que ver así, ¿no? Hasta qué punto puedes negociar, ¿no? Pero también vas a saber sus intereses, a saber por dónde darle. Es algo que tienes que saber, ¿no? Tienes que conocer a tu entorno, tienes que conocer a las personas que van a influir. Y este es al grado de detalle que puedes trabajar el nivel de socios clave, ¿no? Pero al final todos estos son socios clave, se opongan o no, pero son clave porque pueden perjudicarte o pueden ayudarte. Y bueno, ese sería el mapa de actores. Y esa sería la clase de hoy. Como siempre, vemos algunas notas de la clase y vemos el modelo Canvas. Ya hemos dicho el Canvas es una forma muy rápida de definir cuál es tu modelo de negocio, o sea, en qué negocio estás y cómo funciona, ¿no? Desde tu propuesta de valor, partes a los clientes y después ya vas a crear tu negocio en sí mismo, ¿no? Así es como debe funcionar. Conoce el flujo de atención de tus clientes para tener una forma estable de comunicación, ¿no? O sea, si no sabes, si el cliente no entiende cómo obtener tu producto, pues definitivamente no te va a comprar. Define el tipo de negocio, es importante. Recuerda, no depende del producto, depende de cómo lo quieras vender, a quién le vendes, son todos los factores que hemos visto en la clase, pero defínelo. Y puede ser muy creativo en la forma en la que funciona. De hecho, es la mejor opción saber ver más allá del evidente, ¿no? Como se dice. Y el mapa de actores también es una herramienta clave. Ten presente, ¿no? Que esta herramienta te va a permitir ordenar a las personas más influyentes para tu negocio y poder determinar cómo manejarlas de una u otra forma. Esto sí necesita de alguna forma, experiencia, porque tienes que saber qué actos que tienes que hacer con cada persona, ¿no? Para
que tengan un resultado más favorable, o por lo menos que no interfieran, o cambiar de repente por completo su postura. Y bueno, esa sería la clase de hoy. Sí, como siempre tienen mis datos. Si tienen alguna pregunta, consulta, también me la pueden hacer llegar. Vemos cómo estamos también con una transmisión. Y sí, cualquier duda que tengan, me lo pueden hacer llegar ahorita. Estoy acá. Veamos. Pues no, por aquí no hay. Bueno, entonces, de nuevo, muchas gracias por su atención. Nos estaremos viendo en la siguiente clase. Igual saludos a todas las personas que se han podido conectar. No siempre les llego a saludar a todos una por una, pero ojalá les haya parecido muy útil. Si tienen algún tema en particular, algún ejemplo en particular que quieran que se toque, también pueden escribirme en los comentarios, en el chat, no lo vean conveniente. Y estaremos viéndonos en la siguiente clase. Muchas gracias a todos. Y bueno, conmigo sería hasta el siguiente lunes. Buenas noches.